Nosotras somos de la editorial Paulinas, ¿no? Llevamos muchos años, ya la hermana Marilú seguramente les va a decir. Estamos en 51 países. Nuestra misión es anunciar el Evangelio a través de los medios de comunicación social. No solamente el Evangelio, todo lo que implica la formación integral de la persona, tanto humana como cristiana. Estamos presentes en la Feria del Libro los 36 años que lleva la feria, ¿no? Y esto para nosotras ha sido un desafío, poder hablar con el lenguaje de las personas de hoy, de los jóvenes de hoy. Nos da mucho gusto poder estar acá a presentarles un libro que se llama ¿Por qué a mí? El padre Juan Carlos Herrera va a contar a partir de su experiencia lo que ha vivido y cómo enfrentar, cómo tener herramientas, cómo tener algunas claves para poder enfrentar el dolor. Me gustaría que levantaran la mano quienes de ustedes han vivido el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Levanten la mano. De verdad todos, yo también me incluyo, tiene toda la razón. La vida no es para nada, es muy linda, pero es dura, hay momentos donde uno no sabe ni por dónde arrancar, a veces le pierde el sentido a la vida, ¿cierto? Entonces, para no quitarle más espacio al padre, yo le voy a dar la palabra a la hermana Mariluz para que ella haga una breve reseña de la editorial y luego vendrá el padre Luis Eduardo que contará con algunas palabritas porque no le vamos a quitar el espacio al padre y luego viene el padre Juan Carlos. Entonces, bienvenida, hermana. Bueno, entonces un saludo muy especial para todos ustedes, los que están aquí presentes y aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. La editorial Paulina nace en el año 1915 en Alba, en Italia. Y desde esta época hasta hoy hemos tenido como esa gran inquietud de cómo llevar la palabra de Dios a los hogares, a las familias, acompañar a los cristianos en su camino de fe. Por eso nuestra editorial, digámoslo de esta manera, busca de manera creativa de llevar esa palabra. Y uno de esos textos es el que hoy vamos a presentar, que es Porque a mí. Recientemente nosotros hemos renovado nuestra presencia, nuestro logo institucional y con eso también queremos renovar nuestra misión en el sentido de poder mostrar a las personas de hoy que las seguimos acompañando en esos proyectos, en esos caminos de fe que ellos viven. Nosotras acá en Colombia también nuestra editorial lleva una larga y amplia trayectoria y es una gran alegría poder hoy continuar con nuestras publicaciones acompañando el camino de fe de tantas personas. Por eso con gran alegría presento al padre Juan Carlos Herrera Taborda, él es sacerdote salesiano y quien nos comparte de una manera sencilla, una manera profunda, cómo darle sentido al dolor y al sufrimiento. Y es lo que hoy va a ser el motivo de esta charla. Entonces, como decía la hermana Luceli, le vamos a dar el espacio privilegiado al padre Juan Carlos para que podamos descubrir a través de esta obra cómo nosotros podemos vivir el sufrimiento de otra manera. Padre Juan Carlos, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. El padre Luis Eduardo nos quiere dar unas palabras antes de empezar. Me cabe en suerte también, como la hermana María Luz, presentar entonces al padre Juan Carlos Herrera, es el expositor principal. Con él venimos trabajando en una pastoral extraordinaria entre los salesianos, Ibagué, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Yo puedo definir al padre como sacerdote salesiano para todas las gentes, para los jóvenes, para los menos jóvenes, para los enfermos, para todos. He visto de primera mano pues su trabajo, su compromiso y por eso lo presento con mucho orgullo, con mucha alegría, con una gran fraternidad y aprovecho porque he sido testigo de la forma como ha nacido este libro, le he podido acompañar, he podido seguir su reflexión y por eso considero que es importantísimo que lo sigamos todos, que lo tomemos en nuestra mano, que lo leamos, que lo profundicemos, ya que podemos levantar la mano, ya lo hicimos, para decir que nos ha acompañado a todos de una o de otra forma la experiencia del dolor. De modo que, padre Juan Carlos, entonces te escuchamos con cariño. Listo, ahí sí. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, todos mis amigos cercanos
y familiares que nos están viendo también por las redes. Muchísimas gracias. Contar con ustedes, contar con su presencia y otras personas más que quizá quisieron estar acá, pero no pudieron, pero sé que de corazón están en casa y que están también desde allá con mucha alegría el saber que sale hoy a flote este libro tan especial. Porque a mí, una pregunta que nos hacemos todos constantemente, no solamente frente al dolor físico, el dolor emocional, sino otros dolores, muchas rupturas que nos toca enfrentar. Me permito hacer una pequeña lectura de la introducción, una partecito de la introducción, para que luego en unas diapositivas podamos ver un poco más o menos como un abrebocas de lo que aquí nos vamos a encontrar. Es un libro pequeño, pero vamos a encontrar cosas muy bonitas, como lo decía ayer en Cristovisión, en las redes sociales. No vamos a encontrar acá la solución del problema del dolor y el sufrimiento, pero sí algunas pistas. Hay muchas personas que hablan sobre este tema, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Esto nace a raíz de la tesis de grado de teología. Casualmente, cuando hago esta tesis, yo la guardé. La hice ¿por qué? ¿Qué me motivó a hacer esta tesis? La muerte de mi hermano, de un cáncer agresivo que le dio, pues digamos, metástasis en diferentes partes del cuerpo. Y este escenario del dolor, y como fue el primer familiar que me tocó ver partir, esto a mí me dejó un dolor muy grande y comencé a escribir. Yo encontré una pista para que todos tengamos allí, de pronto anotemos o también lo guardemos en nuestra memoria. Cuando nosotros escribimos el dolor, cuando nosotros expresamos allí tal cual como tenemos el dolor, uno comienza a sanarse. Yo experimenté sanación y muchas personas a las cuales acompañé durante su tiempo de enfermedad y a los acompañantes que se sentían impotentes, que esos acompañantes son los otros. Nos centramos en el enfermo, pero quizá no nos fijamos en los otros. Y en los otros debemos tener también cierto cuidado, para que no sean varios los que padezcan enfermedades, sino uno al cual acompañamos con cariño y a los otros los cuidamos también. Y casualmente yo les decía a los acompañantes, escriban lo que sienten. Lo escribían, lo rasgaban, lo quemábamos y se liberaban. Yo en ese instante era estudiante de teología y me decía, Juan Carlos, me siento libre, como que descansé, me desahogué, escribí 20 páginas, pero me desahogué. Eso descubrí yo también mientras escribía mi tesis. Y le dije a la profesora Roxana, que fue mi acompañante, mi tutora en el instante, en el 2015, me ayudó y pudimos sacar adelante esta tesis. Luego quedó guardada en los anaqueles de una universidad, en la estantería de una universidad, a lo cual el padre Luis Eduardo, él se ríe porque esos anaqueles lo descubrí con él. El padre es de un lenguaje muy, digamos como un lenguaje sabroso, un lenguaje bonito. Así que me decía Juan Carlos, usted no me ha hablado de su tesis. Y yo, padre, la tengo por acá, digital. Pásemela porque a mí no me gusta leer nada digital. Pásemela en físico. O pásemela, yo más bien la mando a imprimir y sacó ahí su impresión, la leyó y a los 2 días me dice, sale así. Juan Carlos, ¿qué es esta maravilla? Y yo, ¿qué pasó? Está muy bonita esta tesis, hay que mostrarla. Y yo le dije, padre, tal vez con que usted lo haya leído y le haya gustado tanto, yo quedo contento. Y me dice, no, esto hay que mostrarlo, ¿por qué no presentarlo a las Paulinas que son internacionales? Ellas, yo sé que al conocer esta tesis puede convertirse en un libro. Y yo le dije, padre, pues si usted lo ve conveniente, hagámoslo. Pues ahí donde llega a las manos de la hermana Mariluz y comienza todo este proceso. Por eso, antes de hacer la exposición, quiero agradecerle a Rosana Navarro, profesora de la Universidad Javeriana, ya jubilada, doctora en teología, pedagoga y filósofa, que en este momento está en Milán, pero yo sé que ella ya nos está viendo y le agradezco de corazón. Juan David Patiño, que también me acompañó en este proceso,
cuando me decían, padre, esta tesis está muy bonita, pero hay que ponerle palabras bonitas, no tan paisas. Y yo, ay, buen punto. Y esto tiene que hacerse conocer a todo el mundo. Y al padre, pues realmente porque me acompañó en este proceso y porque me motivó, le decía yo, me lanzó sin darme cuenta o sin buscar este título de escritor. Por eso les digo yo, sin ser escritor, con mucho cariño, yo presento esta tesis y que seguramente ya no es, digamos, bueno, perdón, no es una tesis, no, ya un libro. Quiero presentárselos con mucho cariño. Si hay algunas cosas con las que ustedes se conectan, excelente. Si hay cosas en las que no, pues me perdonan, pero es con mucho cariño, como lo digo, apenas estoy empezando, estoy gateando y pienso, con la ayuda de Dios, poder servir a la sociedad. Cabe señalar que el tema del presente libro fue inspirado por una experiencia personal en la que no solo se resalta la narración de un dolor que puso a prueba mi voluntad y mi fe, la muerte de mi hermano, de 36 años, dejando 3 niños. Y eso a mí me partía el alma, pero aprendí esta situación, este escenario del dolor, me enseñó a descubrir que hay algo más de este dolor, que el dolor enseña, que el dolor fortalece, que el dolor nos da pistas para ser feliz. Y creeríamos que el dolor nos derriba, nos tira al piso y nos vuelve nada. No, hay que aprender a que ese dolor, que ese sufrimiento nos levante, mirar las cosas buenas que se encuentran detrás de este dolor, este sufrimiento. La reflexión que surgió de este momento difícil puso a prueba mi fe, como lo decía, a partir de la muerte de un ser querido. Se plantea la forma cómo se deben enfrentar estas situaciones, momentos en que nos sentimos frágiles e impotentes. Quisiéramos cambiar la historia, pero no. Estamos frente a ella, enfrentémonos con actitud, con fe y con esperanza. El libro aborda el dolor como este conduce al sufrimiento. El objetivo es que las personas aprendan a darle un nuevo significado a ese dolor a través de la perspectiva religiosa. Aquellos que no crean desde su ética. Pues es la fe la que nos impulsa a seguir adelante. Lo decía ahora, para los que tengan otras creencias, se basan en su ética. Asimismo, hacemos un recorrido por diferentes campos del saber, la medicina, la psicología y la filosofía, ya que estos conocimientos ayudan en la comprensión del tema. En el desarrollo de esta reflexión sobre el dolor, también se presentan algunos casos representativos, como la experiencia de Jesús de Nazaret, puesto que él pasó por momentos difíciles como su crucifixión, pero luego con la resurrección nos dio la esperanza y nos dejó claro que con la fe puesta en él se pueden superar las situaciones más complicadas de la vida. La historia de su pasión, muerte y resurrección nos guiará en esta reflexión. Al final, proponemos algunas claves espirituales para ayudarles a los lectores a enfrentar situaciones de dolor que puedan estar experimentando. Ahora miramos hacia allá, por favor. Paulinas, que les agradezco muchísimo, a la hermana Luceli, que ha estado en el tema de comunicaciones. Hemos estado muy conectados, muy en familia. Yo ya me siento parte, hasta les dije, yo me voy a vestir de azul oscuro para estar muy al nivel de las Paulinas. Bueno, entonces pasamos por favor la diapositiva. ¿Por qué a mí? Claves para darle sentido al dolor y vivir con esperanza. Esto es muy profundo. Claves para darle sentido al dolor y vivir con esperanza. Continuemos. Nadie es ajeno al dolor. Nos duelen los momentos difíciles. De aquí no veo muy bien, de pronto alguien que no lea desde allá. Sí. Vamos a acercarnos un poquitico más, esperemos.
Eso, ya casi puedo leer muy bien. Nos duelen muchas cosas que quitan la paz. Las palabras despiadadas. ¿A quién no le duele una palabra despiadada y humillación? ¿Cuántos hemos sido humillados? Eso nos duele. La economía mal encaminada, la economía mal administrada nos duele. La política también, vuelvo y repito, mal encaminada. Eso nos duele. Las enfermedades, nos duele la guerra, nos tiene que doler también nuestro país. Es el lugar donde vivimos, el que compartimos con muchas personas. Y no somos perfectos, hay muchas cosas que nos duelen. Por eso allí vemos la imagencita, esa persona que llora y el otro que pone su mano en el hombro, compartiendo el dolor. El dolor tiene diferentes rostros, ahí podemos ver algunos rostros, dolor físico, emocional, etcétera. Allí podemos ver, al mirar esos rostros, nos puede llevar a un mundo de sufrimiento que pueden vivir algunos seres humanos aquí en la tierra. Hay muchas maneras de manifestarse en el ser humano este dolor. Continuemos. En el otro descubro mi propia fragilidad. El dolor del otro me duele. Por tanto, el otro es mi responsabilidad. Eso lo escuchamos del filósofo Emmanuel Levinas. Vemos allí entonces que en el otro yo debo descubrir que yo soy responsable del otro. Así queramos ser egoístas y quizá porque no he experimentado el dolor, tal vez el otro no me interesa. Pero cuando el dolor toma rostro en mí, es donde yo puedo entender el dolor del otro y que quizá pasé por encima de él sin mirarlo, sin poner la mano en el hombro. Vemos aquí personajes como Frida Kahlo, mujer resiliente a través del arte. Seguimos. Proseguimos. Desde mi dolor. Cuando el dolor toma rostro, como les decía ahorita, es cuando mejor logramos comprenderlo. El dolor es una escuela vivida, una escuela de vida, basado entonces en la experiencia personal de Camilo. Mi hermano no se llamaba Camilo, tenía otro nombre, pero para, digamos, no violentar la privacidad de la familia, de este hombre que ya pasó a vivir en el corazón, en el amor profundo de Dios, entonces van a encontrar en el libro a Camilo. Él junto con otros vive ya la bienaventuranza del dolor, porque se siente consolado. Eso lo podemos cifrar en Mateo 5:5. Este relato evidencia cómo cada situación de dolor tiene unas consecuencias, no solo para quien las experimenta directamente, sino también para todos los seres queridos que le rodean. Lo decía ahorita, los otros. Miremos los otros. Vea, les voy a contar algo. Imagínense que cuando, ya les decía al principio que este proyecto nació de la muerte de mi hermano y hace 15 días le hice el funeral a mi padre. Sale el libro y muere mi padre. Entonces, he tenido unas experiencias de dolor muy fuertes. También en la pandemia, una tía murió, que era mi tía, mamá, y el dolor, el escenario del dolor fue, y ustedes ya conocerán algunos amigos, conocidos, que con todo eso que pasó en la pandemia, tanto dolor, tanto sufrimiento, pero era su tía, casi mamá. Eso me partía el alma, pero aprendí en todos estos escenarios del dolor a ver la vida con esperanza. También para todos los seres queridos que la rodean, como les decía, los otros, consecuencias que sitúan al ser humano de cara a su finitud y que le invitan a mirar a la providencia en búsqueda de respuestas. Las experiencias límite pueden llevarnos a la depresión o a una vida nueva, de usted depende. Nos deprimimos o miramos con esperanza y vivimos una vida nueva, que eso todos queremos vivir una vida nueva, diferente, pero eso lo podemos vivir desde la fe. Proseguimos.
Ahora preguntémonos, quiero conocer a las personas que están aquí enfrente, a algunos que conozco, a otros no, y también para los que están viéndonos por las redes sociales. Gracias a Cristovisión que está por aquí también grabándonos. Qué bueno tenerlos a ustedes acá. También las redes de las Paulinas. Bueno, entonces, vamos a estar muy atentos, ¿cuál o cuáles han sido las experiencias más dolorosas de su vida? Piensen y se responden, por favor. Unos segunditos. Voy a contar a 5 segunditos para que pensemos en esa experiencia de dolor. Otra pregunta. Vayan dándose respuestas ahí, queridos, aquí los que están presentes. ¿Cómo superamos esas experiencias? ¿O aún no la hemos superado? ¿A quién o a qué acudí? ¿A quién o a qué acudí? Respondamos. ¿Cómo veo esas experiencias hoy? ¿Qué siento al recordarlas? Lo que le decía ahorita, ¿qué lugar ocuparon los otros, las otras personas, aquellos que ignoramos y que quizá su sufrimiento era peor? Van a pensar un momentico y les voy a pedir el gran favor que 2 personas suban al escenario y nos compartan alguna de esas respuestas. ¿Quiénes quieren compartir? Bien pueda. Si quiere sube por acá. ¿Cuál es su nombre? Listo, Santiago. ¿Qué respuesta nos quiere dar de aquella de las preguntas? Bueno, definitivamente la experiencia más dolorosa de mi vida es... ¿Así? ¿Más cerca? Bueno, la experiencia más dolorosa de mi vida es la que estoy viviendo actualmente. Estoy luchando contra el cáncer actualmente. Definitivamente ha pasado por cualquier situación dolorosa que haya vivido hasta ahora. ¿Cómo la he superado? Bueno, sí, aún sí la he superado en este momento. En este punto, ya casi un año, eh, creo que sí podría decir que la he superado. Ha sido obviamente un proceso muy difícil, puntos altos, puntos bajos, uno se siente muchas emociones atravesadas, eh, muchos momentos, muchos recuerdos, mucho dolor, sufrimiento, pero también mucha felicidad inesperada y oculta detrás de toda esa experiencia. Que al principio parecía que era una tragedia o el fin del mundo, lo asociaba a cáncer con muerte. He podido aprender que hay muchos tipos de cánceres que sí, que no necesariamente se traducen en la muerte, que hay tratamiento, muchos son tratables, no todos son así súper agresivos, em, que hay tratamientos súper específicos para ciertos pacientes porque son casos tan específicos que hasta el oncólogo tiene que inventarse un tratamiento porque no ha habido un antecedente como, con las mismas cosas que tiene un paciente. He aprendido cosas que no sabía, ni que sabía cómo eran las quimioterapias antes de que comenzaran para mí. Nunca, exámenes que nunca me habían realizado antes, los conocí. Citas con el oncólogo se convirtieron en algo habitual para mí, examen de sangre, hablar con uno u otro doctor, tener que repetir un poco la historia, se ha convertido en algo rutinario para mí. Y al principio pues pensaba que pues era el fin de mi vida. Pensé que el año pasado no pasaría el año pasado cuando en junio me diagnosticaron. eh, y pues nunca pensé que obviamente a una edad joven
tengo 24, pues me llegaría esa enfermedad. Siempre la asociaba con gente mayor, pero en este camino he conocido un niño de 14 años, un joven de 19 que perdió una pierna, que tuvo un cáncer mucho más agresivo. Entonces he visto, aunque la mayoría de los pacientes con los que he tenido contacto sí han sido mayores, que también hay casos muy jóvenes. Eh, entonces pensaba que todo eso era una pena y para agachar la cabeza y para lamentarse y para llorar. Y al principio pues actuaba así, tratando de, de vivir solamente con dolor, pero bueno, muchas cosas pasaron, y en este punto he podido comprender esa belleza oculta e inesperada que hay detrás de este tipo de situaciones y dolor que alguien puede sufrir, y de esa nueva vida, de esa nueva persona en la que uno puede convertirse, que puede ser más simpático, porque solamente hasta que el que lo vive sabe cómo es, sabe cómo se siente. Entonces ahora puedo empatizar más o comprender un poco más personas con cáncer, aunque no sean el mismo tipo de cáncer que yo tengo, pero podría empatizar en algunos puntos y comprenderlo. Estaba en un grupo de apoyo de España de pacientes con cánceres o también familiares que pues también sufren, obviamente. eh, y me he encontrado inmerso en las historias, en esos sentimientos, en los comportamientos, en las reacciones que han tenido, como si yo fuera el que lo hubiera escrito. Em, bueno, pues así veo esas experiencias hoy, a quien he acudido, pues en mi caso, mucha terapia, con de psicología desde casi el inicio que comencé este proceso, me ha ayudado bastante a comprender todo este proceso, cómo me siento, a conocerme mejor a mí mismo, a repasar cosas de mi pasado, de toda la historia de mi vida y, y también buscar espacios en los cuales pueda disfrutar todavía de la vida, porque aunque a veces estoy muy fatigado, las quimios me dan muy duro, porque eh, tengo jornadas de 7 a 5 de la tarde to- conectado en una quimio de lunes a viernes. Ya llevo 7 ciclos y no sé cuántos me toque más. Eh, Aún así, momentos en los que puedo descansar y me siento mejor físicamente, he tratado de buscar espacios en los cuales todavía pueda disfrutar de la vida, de lo que me gusta hacer, me gusta leer, me gusta sobre todo escribir, eh, me gusta mucho el cine, la natación. Entonces, en talleres, como un taller de literatura al que voy, me ha ayudado como a levantar los ánimos, a reconectarme con esos viejos intereses y, y a saber que la vida no se detiene, que al principio pensaba que no podría ser feliz hasta que me dieran la noticia de que ya me había curado, que todo se había acabado y que eh, no había de qué preocuparse, pero no es cierto, todavía la vida no se detiene por completo, no he podido volver a trabajar, no he podido hacer actividades que hacía antes, pero sí he podido seguir viendo películas, al cine, jugar bolos con mi familia, un pequeño paseo, ir a caminar por el parque. Todo eso, antes yo vivía solo, pero a raíz de esto volví a vivir con mis padres y eso ha hecho también que vuelva a conectar con ellos y con el amor que me tienen a mí. Entonces, todas esas cosas bonitas que no veía, ahora las veo mucho más claramente. Eh, no sé, Muchas gracias, Santiago. Déjeme darle un abrazo por ese testimonio de Santiago, por que realmente de pronto al principio se pudo haber preguntado, pero ha descubierto que el cáncer no tiene que ser o significar muerte, sino que hay otras cosas que podemos experimentar desde allí, desde la fe, ver esto con esperanza. No sé, otra persona, un minutico que nos quiera compartir, responder una de las preguntas, no todas, sino una de las preguntas. Bien pueda.
Bien, pueda por acá. Wilson. ¿Cualquiera? Listo. Bueno, ¿cómo veo cuáles han sido las experiencias más dolorosas de mi vida? Ayer en la misa de nuestro cardenal Pedro Rubiano, pues tuve un día malo. O sea, pero le doy gracias a Dios. Tuve un día malo, estuve en la misa, pero después salí y todo no fue un día, digamos, bueno como todos los que he tenido. Entonces, pues ahí yo comprendí que también hay que darle gracias a Dios por el dolor que uno pueda pasar en un día. No todo va a ser éxito. Muchas gracias, Wilson, muy amable. Listo, entonces espero que de pronto nos llevemos estas preguntitas y también reflexionemos. Igual, después de cada capítulo vamos a encontrar unas preguntas. La gracia es que mientras vas leyendo, vas a encontrar estas preguntas que le van a ayudar a avanzar en su tema de dolor y se va a encontrar algunas heridas que quizá todavía no han cicatrizado en su alma. Continuemos, por favor. ¿Qué pasa cuando elaboramos o no el duelo? Entonces aquí, mucha atención. Negación y aislamiento. Esta fase radica en la no aceptación de una dificultad no esperada. Entonces comenzamos a repetirnos los exámenes, no queremos aceptar esto, no, tal vez esta enfermedad no la tengo yo y buscamos otras opciones, pero al final esto nos aísla, nos pone mal, nos encerramos, nos aislamos en nosotros mismos. Estas etapas se pueden dar en desorden, no tiene que ser precisamente en el orden que está allí. En el caso de Santiago, de pronto pudo haber vivido estas experiencias. Él está, digamos, en la aceptación, ¿sí o no, Santiago? Tú estás en la aceptación, has pasado de pronto en el momento de la ira, en que puede creer que la vida pudo haber sido injusta, y donde se pregunta por qué a mí, yo estoy muy joven, esta situación que estoy viviendo, pero pasa a un pacto que ya deja de pelear, ya deja de reclamar, de preguntarse y comienza a utilizar esta experiencia más sutilmente y termina con la ira y comienza a creer que con un comportamiento más sutil será escuchado y atendido. Muchas personas que no elaboran todo esto entonces entran en un tema de depresión. Ocurre cuando alguien prevé que va a perder algo y se siente impotente porque cree que no puede evitarlo. Y esperamos que todos lleguemos a la aceptación. Esa aceptación, cada uno de nosotros tiene que mirar cuando pase por un momento difícil en cuál de esas estamos, en cuál de esas nos podemos ubicar. Y respondiendo a las preguntas de ahora, ¿qué situaciones, cuál o cuáles situaciones dolorosas recordamos y que quizá dimos, yo me quedé en esta? Yo necesito aceptar, yo necesito trascender. Consiste en que la persona comienza a aceptar el fin de su vida con tranquilidad, es decir, ya no hay espacio para el reproche, solo espera con paciencia. Continuemos. Ahora miremos la experiencia de Jesús, el Cristo. Nos muestra que Dios no es insensible frente al dolor humano y creemos que Dios no me oyes, que Dios, ¿por qué permitió que a mí me pasara esto? Todo lo contrario. La prueba más clara es que envía a su Hijo al mundo como respuesta a un pueblo que clama y sufre, un pueblo que necesita ayuda, que espera una promesa de esperanza ante el dominio de los que lo esclavizan y destruyen. La encarnación del Verbo da al ser humano la posibilidad de entender su dolor como acontecimiento de gracia y de salvación. Aquí vemos un recorrido desde la encarnación, cuando Jesús está en el huerto de los olivos. Aparta de mí este cáliz,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aparte de mí esta enfermedad, entonces lo acepto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabemos que llega un momento difícil, pero que todos tenemos la promesa de la Pascua. El sufrimiento no dura todo el tiempo. Santiago es un joven con esperanza y dice, yo confío en que todo eso hay personas que están más mal y que quizá yo tengo la esperanza de recuperarme y seguramente sí, porque el Señor es bueno y sabe para qué hemos venido a esta tierra. Hay un momento entonces de Pascua al que todos anhelamos llegar, sea aquí en la tierra o cuando trascendamos, cuando pasemos de esta. Continuemos. Concebir el dolor desde la fe proporciona la posibilidad de una resignificación, no solo como medio de aceptación sumisa, sino como medio para la respuesta activa. Así la resignificación se entiende como un cambio de sentido para aprender a tener paciencia ante las dificultades. La paciencia es lo que a veces nos desespera y queremos que todo que me sane ya y el Señor me tiene que sanar ya y nos imaginamos que Dios saque su varita y así por obra, digamos, de magia nos sane, pero tenemos que pasar todas estas experiencias. No es porque Dios permite que las tengamos, no, sino que son experiencias que llegan a nuestra vida. A veces también muchas personas se enferman por ciertos hábitos en su alimentación, hábitos que a veces nos pasan una factura más adelante. Hay que tener paciencia ante estas dificultades que se presentan en el camino, tener la capacidad para volver a levantarse y evitar rendirse, es decir, volver a empezar aunque todo parezca desbaratado. El punto determinante para este camino es el de la fe. Desde la fe nosotros podemos resignificar el dolor. Desde la fe podemos superar los momentos más difíciles. Si no hay fe, lo decía ahorita, la ética para los que no creen, pero para nosotros los creyentes, la fe a nosotros nos da la esperanza. Ayer casualmente venía con un conductor de InDriver y me decía, es que yo soy ateo. Y yo le dije, yo lo respeto de que sea ateo, pero yo sí creo en Dios. Y me decía, ¿y qué le dice a usted que supuestamente hay un Dios? ¿Qué lo motiva? Y yo, es que Él es el que me motiva. Si yo no creyera que existiera un Dios, de hecho he hecho el ejercicio de imaginarme que no hay un Dios. Siento como que mi vida no tiene sentido, pero cuando me imagino que hay un Dios, mi vida recobra, digamos, como un espíritu de alegría y de gozo y me da ganas de luchar. Me da ganas de proyectarme al futuro porque sé que hay un Dios esperándome. ¿Qué tal que si Dios no existiera, pues yo no pierdo nada? Pero ¿qué tal que Dios sí exista? Usted pierde y yo gano. Dijo, me gustó lo que me dijo. Casualmente ahí me bajé, nos dimos la mano y yo, que Dios te bendiga. Y me bajé y continué. Pero bueno, entonces dijo, pero veníamos hablando y muy interesante la conversación con esta persona casualmente. Bueno, continuemos. Bueno, muchas gracias. Pasemos, por favor, aquí. Pasemos, por favor. Bueno, entonces si quieren unir aquí al WhatsApp de las Paulinas, pueden escanear acá para que encontremos las riquezas espirituales que podemos encontrar con las Paulinas en sus librerías. Pasemos el otro, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. El tiempo se me ha acabado. No sé si la hermana quiere decir algo. Claro, no me puedo quedar callada, ni mucho menos. Un aplauso para el padre Juan Carlos, que seguramente estas líneas están escritas hasta con lágrimas, ¿cierto? Porque los hombres también lloran, ¿sí o no? Que dicen que los hombres no lloran. Yo escribí esta tesis llorando. Eso. Y la escribía entre las 10 y las 3 de la mañana y lloraba y lloraba y lloraba. Pero a mí, así se los dije, que escribiendo yo me desahogaba y me liberaba. Pero no les dije lo de las lágrimas. Lloré mucho, pero ahí, después de tanto llorar, descubro tantas riquezas que el Señor tenía para mí y que tenía para muchas personas. Tal vez una experiencia que quizá para muchos puede ser sencilla, pero que les va a dar pistas muy especiales. Yo les invito para que lean el libro y apenas lo lean, pues nos veremos en algún momento. ¿Listo?
No sé si alguno tiene alguna inquietud. ¿Les queda alguna inquietud, un deseo de aclarar alguna duda? Porque pareciera un tema muy sencillo, pero en la vida cotidiana no es tan sencillo. Cuando viene la depresión, cuando viene la tristeza, cuando de pronto uno no encuentra ni en quién desahogarse porque está solo, ¿sí? A veces tengo a alguien que me decía, perdí la ruta de mi vida. A veces perdemos la ruta, no sabemos para dónde ir. Pues yo sí le tengo una pregunta al padre. Él tiene aquí en un capítulo, dice, aprender a resignificar el dolor. ¿Cómo se puede resignificar el dolor cuando uno tiene las heridas fresquitas, cuando uno ha perdido la ilusión de vivir? ¿Cómo se resignifica? Bueno, hermana, lo decía ahorita, creo que lo dije en algún momento, que para nosotros los creyentes resignificamos el dolor partiendo desde la base de la fe. Si yo tengo fe, tengo pistas en el camino, tengo la palabra de Dios, que de hecho vemos dentro del libro el dolor de Jesús. Jesús sana al pecador, Jesús sana a los enfermos, y vemos desde la pasión y muerte, la resurrección, todo lo que conlleva esta experiencia de Jesús ir camino al Calvario con una persona que iba sufriendo al lado de ella, que era María, el dolor que María sentía. Todos nos centramos en Jesús, en el dolor que él llevaba por el peso de la cruz, pero María sentía un dolor también muy fuerte. Entonces, viendo este escenario de la pasión y muerte de Jesús, nos debe dar a entender a nosotros que quizá no hemos sufrido lo suficiente como sufrió Jesús, como sufrió María. Entonces, por eso digo, desde la fe y viendo esta base, damos gracias a Dios que quizá no sufrimos tanto como sufrieron ellos. Y lo decía ahorita también Santiago, que me impactó bastante. Hay otros que sufren más y tienen unos cánceres más agresivos. No sé si el padre Luis Eduardo nos quiere como compartir aquello que más le impactó de la lectura del libro. O sea, usted nos dijo quién era el padre, pero ¿qué fue lo que más le impactó, le llegó al corazón y que cree que le podría llegar a otras personas? Yo conozco de primera mano pues la familia del padre Juan Carlos, sus papás, unos hombres, unos patriarcas, diría yo, don Alberto, que como dijo el padre acaba de pasar a la casa del padre. La mamá la quiero describir y le hago un homenaje extraordinario a doña Dínora. Es una mujer que me ha impactado enormemente por su sencillez, por su fe. Y la familia toda del padre, pero sobre todo la vivencia de él, lo que más me impactó, la forma como él ayudó y cómo asimiló la muerte de su hermano. La experiencia de primera mano vivida por él, asimilada por él, traducida en confianza, traducida en esperanza. Entonces, esa parte del libro es muy, muy vivencial. Todo el libro, todo, son las claves. Entonces, nos está entregando en la mano las claves para la resignificación del dolor, pero a través de una experiencia personal, bien iluminada, bien vivida, pues nosotros aprendemos. A mí me impactó cuando la hermana nos hizo levantar la mano a todos y nadie se quedó sin levantar la mano. ¿Quiénes han vivido? Decía la hermana, la experiencia del dolor. Todos tenemos que levantar la mano, ¿cierto? Todos, absolutamente. Y vamos a ser acompañados y vamos a seguir viviendo esas experiencias y vamos a acompañar las vivencias y las experiencias de muchos otros y los vamos a iluminar. Para poder iluminar, vamos a leer este texto que no es difícil, que impacta, realmente impacta. Entonces, si fuera un texto largo, pues de muchísimas páginas, muy voluminoso, pues uno dice difícilmente, ¿cierto? O lee una parte, pero no, lo vamos a leer y vamos a quedar impactados de la experiencia que ha vivido, sobre todo Juan Carlos, y que nosotros todos como creyentes podemos iluminar. Anoche me llamaba alguien y me decía, padre, estoy llorando porque la historia de su hermano a mí me tocó bastante
y estoy aquí en lágrimas y no quería seguir leyendo sin llamarlo y decirle que me ha tocado el corazón. Y yo es que yo escribí esta historia con lágrimas y las personas que leen a la escuela de vida, que la vamos a encontrar acá, seguramente les tocará el corazón, porque les ha tocado ver, porque les ha tocado experimentar a ustedes mismos. Pero que todo esto nos debe llevar a resignificar el dolor, a la aceptación de esta situación sin verlo como un fracaso, al contrario, como una posibilidad de crecer. Y como nuestro final es la Pascua, nuestro punto de llegada es la Pascua, que cada uno la va a vivir, lógicamente, en el momento que Dios quiera. Los invito, aprovechando la pregunta de la hermana, a leer el capítulo que se titula La Pascua de mi hermano. La Pascua de mi hermano. Ahí está una clave extraordinaria para poder entender y que ilumina toda la experiencia del libro. Sí, porque quizá nos quedamos en todo lo que es dolor, el sufrimiento, pero al final nos da esa Pascua que todos aspiramos y que todos soñamos vivir en ella. Muchas gracias, Padre. Yo no sé si todos aspiramos, porque a la muerte le tenemos como miedito, ¿cierto? Pero si la miramos desde esa perspectiva de la esperanza, que así titula el libro, ¿no? Para vivir con esperanza, pues obviamente, ¿qué sucede? Que nos deberíamos estar preparando todos los días y que lo que hagamos es para ganarle terreno y poder gozar de una vida eterna. Los que creemos, los que estamos aquí lo creemos, ¿verdad? Entonces es prepararnos. Nuestro fundador hablaba mucho del paraíso, mucho, y decía que todo nos debía llevar al paraíso, a pensar que lo que hacíamos acá era para construir ese paraíso. Bueno, les queremos invitar. ¿Quiénes de ustedes han ido al pabellón? Al pabellón 6, donde está en nuestro stand. ¿Todos? Los que no, eso, muchas gracias, Padre. Quisiera agradecerle, ya que el padre levantó la mano, a los padres salesianos, porque uno es lo que también recibe de su comunidad. Y seguramente que el padre Juan Carlos ha recibido un apoyo muy grande de su comunidad. Los padres salesianos tienen una tarea maravillosa, que es la educación, y sobre todo la educación de los niños y jóvenes. Entonces, hermana María Luz, si tiene la bondad de recordarnos los eventos. Estamos aquí ¿en qué pabellón es que estamos? En el 6, en el stand 642. No dejen de ir. Bueno, el 21, el domingo a las 8 de la noche, tenemos un encuentro muy interesante con la doctora Clara Martínez. Ella es especialista en logoterapia, ya con nosotros tiene 3 obras y otra obra que estamos encaminando. La conferencia se titula así: Diálogos con mis tutores de resiliencia y sentido, encuentros transformadores. Especial para que nosotros también desde toda la línea de la resiliencia aprendamos también que nosotros mismos podemos ser esos tutores de resiliencia para nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares, y que no solo las personas, también experiencias, situaciones, así como Santiago lo narraba ahorita, que a él le gusta ver el cine, que a él le gusta escribir. Esos también son, digámoslo así, posibilidades que nos ayudan a salir del sufrimiento, esas realidades difíciles que nosotros también como seres humanos vivimos. El 25 de abril, jueves, tenemos un taller muy interesante, se llama El ADN de un padre super VIP, historias de vida que tocan el alma. Nuestro autor Artemo Herrera ha escrito con nosotros ya varias obras, sobre todo a nivel de historia novelada, pero que tiene un trasfondo espiritual. Entonces, invitadísimos también el 25 de abril a las 4 de la tarde, aquí mismo en el Gran Salón. Luego, el 2 de mayo, tenemos a don Beto Elcano. Qué interesante que nosotros aprendamos también a reconocer cómo prepararnos para cuando lleguemos a una edad adulta, la tercera edad. Él nos va a hablar sobre no estamos viejos, tenemos varias juventudes acumuladas, y a través de ejercicios prácticos nos va a dar esos tips, esas claves de cómo nosotros podemos también ayudarnos, sobre todo cuando llegamos a esta edad. Y ahora sí, el 2 de mayo tenemos a la doctora Victoria Pérez. Ella escribió con nosotros esta obra, Por lo que un día fui para ti, especialmente para cuidar a nuestros enfermos de Alzheimer, y la charla la va a tratar sobre todo ayudándonos a descifrar las señales, entendiendo los cambios de memoria con alerta temprana.
¿Cuándo debemos nosotros preocuparnos con nuestra memoria? ¿Cuándo sí y cuándo no? Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Que nos pierde las llaves, perdemos las gafas y a veces las tenemos aquí colgadas. O sea, hay unas realidades así muy interesantes que los libros lo que pretenden es ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Ese No estamos viejos es maravilloso porque te está dando herramientas de cómo vivir la edad que estamos viviendo, de 60, de 70, de 80, de 90, que seamos felices con lo que hacemos y con lo que vivimos y cada día vivirlo a plenitud. Ya estoy viejito, ya no puedo hacer nada. No, ya estoy de una edad adulta, pero puedo vivir con alegría. Bueno, aquí tan así, mire, el padre Luis Eduardo me está diciendo, deme un minutico más, él quiere seguir hablando. Yo me siento muy feliz cuando voy a las librerías, cuando puedo mirar los libros, cuando voy a la Librería Nacional, cuando voy a buscar textos, a mirar, me enamoro de algún libro. A mí me preguntan que si quiero algún regalo y digo que un libro. Pero cuando voy a la librería de las hermanas Paulinas me siento absolutamente evangelizado. De manera que los invito a todos a que pasen. Los ratos que he vivido en las librerías de ustedes son fascinantes. En Medellín, en Barranquilla, en Pereira, que no están las hermanas, pero a toda ciudad donde voy, donde sé que están las Paulinas, no me falta la visita y me he encontrado con verdaderos tesoros. Y como digo, profundamente evangelizado. Por eso aprovecho para agradecerles que hayamos tenido este espacio con el padre Juan Carlos. Por primera vez, creo yo, los salesianos. Creo que por primera vez el padre Álvaro, no sé si tiene una experiencia de otro salesiano, pero es la primera vez. Creo que sigue la del padre Álvaro, sigue la mi hermana Mariluz, y yo creo que habrá varios salesianos que escribirán en su editorial, porque es una manera extraordinaria de comunicar el evangelio. No duden en pasar por los stands, por las librerías cuando vayan a cualquier lugar, porque hay lugar para la edificación y para sentir vivo el evangelio de Jesucristo. Solamente mirar los libros, comprar también, claro. Creo que le vamos dando fin a este espacio que ha sido muy enriquecedor, sobre todo cuando los libros parten de la experiencia, nos gusta mucho, ¿cierto? Obviamente que todo lo que es intelectual nos ayuda a crecer, lo que son investigaciones, pero cuando hay una vida de por medio, pues el valor tiene un valor grandísimo, ¿cierto? Queremos agradecerles a ustedes por haber estado acá, a todos los que se han conectado con las redes sociales, a Cristovisión, que siempre es nuestra casa, siempre nos acompañan, siempre están ahí, estamos mutuamente apoyándonos en la misión, a todos los que están detrás de cámaras, al equipo de mercadeo que ha luchado y ha montado toda la publicidad para que ustedes puedan conocer y las personas que están en las redes sociales. Así que los invitamos, no se olviden, esta tarde a las 4:15, conéctense con Paulinas por el Facebook, que va a ser un tema muy bonito, cómo desde la evangelización podemos construir la paz. Y tú y yo somos evangelizadores, ¿sí o no? Desde que ya conocemos al Señor, pues de alguna manera todos tenemos la tarea de dar a conocer la paz, la esperanza, cómo la construimos, con el perdón, con la reconciliación, abrazando al enemigo. De pronto dándole un abrazo a aquel que no me cae tan bien, pero que lo hago porque creo que así construimos la paz, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga a todos. No sé si la hermana Mariluz tiene algo más que decir, se le quedó algo en el tintero, y si no, gracias también a Corferias que nos acompañan siempre. Ojalá que todos se puedan llevar el libro, si no van al stand. ¿Cuál es el stand? Pabellón, eso, muy bien, qué pilosa. Pabellón 6, están 642. Allí los invitamos. El padre va a estar 1 horita, 2 horitas más allí, firmando y ojalá haciendo mucha bulla para que la gente se acerque y consiga el libro. Que el Señor los bendiga. Le damos un aplauso muy grande al Padre, un gracias de verdad grande por ese cariño. Es apasionado, emocionado, un hombre abierto. Padre, vamos a tal parte, vamos para allá, Padre, vamos allí, vamos para allá. O sea, una disponibilidad, y a eso hay que aplaudirlo, ¿no? Que Dios nos bendiga a todos, una buena tarde. A ustedes que están en las redes sociales, muchas gracias por acompañarnos.